En las páginas misteriosas de la Biblia encontramos nombres que resuenan con fuerza, cargados de simbolismo y poder espiritual. Moisés, Aarón, David, Salomón, todos ellos han quedado grabados en la memoria colectiva como protagonistas de la historia sagrada. Pero hay otros nombres que apenas se mencionan, que parecen ocultarse en la penumbra de la tradición, como si fueran piezas secretas de un rompecabezas mayor. Entre esos nombres se encuentra uno que despierta curiosidad y asombro. Tirsa, una levita que, según antiguas narraciones, tuvo la misión de custodiar nada más y nada menos que el objeto más sagrado de Israel, el Arca de la Alianza. El solo hecho de mencionar el arca ya despierta escalofríos. Ese cofre dorado, cubierto de querubines, que contenía las tablas de la ley entregadas a Moisés en el Sinaí, era considerado el punto de encuentro entre el cielo y la tierra, el lugar donde la gloria de Dios se manifestaba en toda su plenitud. Los hebreos creían que quien osara tocarla sin ser elegido caería fulminado en el acto. Por eso, su custodia era un privilegio, pero también un riesgo mortal. Estar cerca del arca era caminar al borde del abismo entre la vida y la muerte. En medio de esta tensión sagrada, aparece el nombre de Tirsa, casi como un susurro perdido entre los pasajes de la historia. ¿Quién fue? ¿De dónde provenía esta mujer? ¿Por qué los relatos hablan de ella como una levita dedicada al cuidado del arca? En un mundo dominado por figuras masculinas, su presencia resulta tan desconcertante como fascinante. La tradición siempre habló de los levitas, descendientes de Leví, como los encargados del servicio del tabernáculo, los guardianes del arca y los cantores del templo. Pero la mención de una mujer levita vinculada al arca rompe todos los esquemas. ¿Acaso existieron guardianas secretas, mujeres apartadas por Dios para preservar lo más sagrado de Israel? ¿Podría Tirsa ser un símbolo olvidado de un rol espiritual que la historia oficial nunca terminó de reconocer? Lo cierto es que el nombre Tirsa aparece en la Biblia como el de una ciudad, un lugar mencionado en el libro de Josué y en los Cantares como imagen de belleza y fortaleza. Hermosa eres, amada mía, como Tirsa, deseable como Jerusalén. Pero algunos textos apócrifos y tradiciones orales fueron más allá, vinculando ese nombre a una mujer concreta, una levita que habría participado en la protección del arca en los tiempos más oscuros de la historia de Israel. Imagina la escena: sacerdotes varones transportando el arca sobre sus hombros, siguiendo los rituales exactos dados por Moisés, mientras una figura femenina, solemne y silenciosa, custodia desde la sombra, velando por la santidad del objeto, protegiendo su secreto, asegurándose de que la gloria de Dios permaneciera entre su pueblo. Esa figura sería Tirsa, un nombre casi borrado de los registros oficiales, pero que sobrevive en las grietas del tiempo como un eco de lo divino. Este es el misterio que vamos a desentrañar en este video: la identidad de Tirsa, su papel como levita y guardiana del arca, las leyendas que se tejieron a su alrededor y el mensaje que su historia tiene para nosotros hoy. Porque quizá, detrás de su nombre oculto, se esconde una enseñanza tan poderosa como el mismo resplandor del arca. Así comienza esta investigación, con una pregunta que resuena como un desafío. ¿Quién fue Tirsa en la narrativa bíblica? Y más aún, ¿qué secretos quiso guardar la historia sobre esta misteriosa mujer? Para comprender el misterio de Tirsa y su vínculo con el arca, primero debemos detenernos en el objeto mismo, el Arca de la Alianza, ese cofre sagrado que fue considerado el corazón espiritual de Israel. Sin entender el arca, es imposible entender
a quienes la custodiaban. El arca no era un simple cofre de madera recubierto de oro, era un símbolo viviente de la presencia de Dios en medio de su pueblo. Construida por orden directa del Altísimo, según las instrucciones que Moisés recibió en el monte Sinaí, el arca contenía las tablas de la ley, el bastón de Aarón que floreció milagrosamente y una vasija con maná, recordando la provisión divina durante el desierto. Pero más allá de su contenido físico, lo que la convertía en un objeto temido y venerado era lo que representaba: la morada de la gloria de Dios, el trono invisible del Creador sobre la tierra. Los relatos bíblicos nos muestran un poder que escapaba al control humano. Cuando los israelitas marchaban en el desierto, el arca iba al frente de la multitud, y una nube de gloria, llamada Shejiná, descendía sobre ella. En la batalla de Jericó, el arca fue llevada en procesión alrededor de las murallas, y al séptimo día, los muros cayeron como si una fuerza invisible los hubiera derribado. En otro episodio, cuando los filisteos lograron capturarla, creyeron haber obtenido un trofeo de guerra, pero pronto fueron golpeados por plagas y desgracias hasta que devolvieron el arca aterrorizados. Y sin embargo, su poder era ambivalente. Podía ser bendición o maldición. Quien se acercaba con fe y pureza recibía protección, pero quien la tocaba con manos profanas era fulminado en el acto. Uno de los ejemplos más dramáticos lo encontramos en la historia de Uzá. Mientras transportaban el arca en un carro, este tropezó, y Uzá, queriendo sostenerlo con buena intención, extendió la mano y cayó muerto inmediatamente. Ese relato muestra la santidad extrema del arca. No podía ser tocada ni por accidente, porque simbolizaba la perfección absoluta de Dios. Ahora bien, en este contexto tan cargado de temor y reverencia, los guardianes del arca tenían un papel fundamental. No se trataba solo de custodiar un objeto, sino de proteger el punto de encuentro entre lo humano y lo divino. Los levitas, descendientes de la tribu de Leví, habían sido escogidos exclusivamente para esta misión. De entre ellos, los hijos de Coat eran los responsables directos de transportar el arca, siempre cubriéndola con velos especiales para no mirarla directamente. Era un servicio que demandaba pureza ritual, obediencia estricta y un profundo sentido del misterio. Pero aquí surge la gran pregunta: si solo los levitas varones eran oficialmente guardianes, ¿cómo aparece Tirsa en este escenario? ¿Cómo es posible que su nombre quedara asociado a la custodia del arca? Algunos investigadores sugieren que su rol no era visible, sino más bien espiritual y secreto. Podría haber sido parte de las familias levíticas que acompañaban el tabernáculo, encargadas de mantener la pureza de los utensilios, de cuidar los ornamentos sagrados e incluso de resguardar los velos que cubrían el arca cuando no estaba en movimiento. Y si esto fuera así, Tirsa habría tenido un lugar silencioso pero crucial: asegurar que todo lo que rodeaba el arca permaneciera digno del Dios viviente. Otros, en cambio, van más allá y sostienen que Tirsa no solo cumplía una función práctica, sino también simbólica: representar la custodia femenina de lo sagrado, algo que la tradición patriarcal terminó escondiendo bajo el polvo del tiempo. Después de todo, la Biblia está llena de figuras femeninas que, aunque a veces olvidadas, tuvieron roles fundamentales en momentos críticos. Débora como jueza y profetisa, Ana como intercesora, Miriam como líder en el Éxodo. ¿Por qué no habría de existir una Tirsa, custodia del arca, destinada a preservar lo más santo en tiempos de peligro? La grandeza del arca hace aún más grande la figura de quien la custodia. Y si el arca era la manifestación de la presencia divina, entonces Tirsa, al estar vinculada a ella,
representa una cercanía con lo divino que no puede ser pasada por alto. Así, cuando pensamos en Tirsa, no podemos verla como un simple personaje secundario. Su nombre, asociado al arca, la convierte en un puente entre lo humano y lo eterno, en una pieza perdida del rompecabezas bíblico que merece ser rescatada. Para adentrarnos en la historia de Tirsa, debemos comprender mejor a los levitas, aquellos hombres y familias elegidos por Dios para custodiar el tabernáculo, los sacrificios y, en especial, el arca de la alianza. La tribu de Leví no recibió tierras como herencia, porque su herencia era el servicio al Señor. Eran los encargados de lo más santo, los guardianes de lo invisible, los ministros del templo que debían mantener encendido el fuego de la fe. Dentro de esta tribu había divisiones específicas: los gersonitas, los meraritas y los coatitas. Cada grupo tenía una tarea concreta: desmontar, transportar y cuidar los elementos sagrados del tabernáculo. Pero los coatitas eran los encargados más cercanos al arca. Ellos llevaban los objetos más sagrados sobre sus hombros, cubiertos por velos especiales, porque ni siquiera podían mirarlos directamente. Una sola mirada indebida podía significar la muerte. La disciplina de los levitas era tan estricta que todo se regía por rituales minuciosos. No podían improvisar ni un gesto. Cada paso debía estar marcado por la obediencia. Y aquí aparece la paradoja. Aunque el servicio era mayormente masculino, la tradición hebrea no era ajena a la presencia femenina en lo sagrado. Las mujeres levitas participaban en los cantos del templo, en la purificación de ornamentos y en la custodia de ciertos elementos relacionados con el culto. En ese silencio histórico es donde surge el nombre de Tirsa. Algunos estudiosos creen que ella pudo pertenecer a una familia coatita, dedicada al cuidado del arca. No era sacerdotisa en el sentido estricto, pues ese título estaba reservado a los varones, pero sí habría tenido un rol activo en preservar lo más delicado: los velos, los tejidos y la pureza de los utensilios que acompañaban al arca. En otras palabras, si los levitas varones cargaban el arca, Tirsa podría haber sido la guardiana del secreto que la rodeaba, la mujer que mantenía su dignidad intacta. Su papel, entonces, no estaría en los textos oficiales, porque no representaba el poder visible, sino el servicio invisible, ese que es tan importante como el primero. La fe de Israel no solo se sostuvo en los guerreros y en los sacerdotes, sino también en las figuras discretas que, sin ser nombradas, aseguraban que la llama divina no se apagara. Tirsa encarna esa realidad, una levita cuya misión estaba entre la sombra y la gloria, invisible a los ojos de los hombres, pero preciosa ante los ojos de Dios. Si miramos el trasfondo cultural, incluso encontramos que su nombre tiene un simbolismo profundo. Tirsa significa agradable o deleitable y se asocia a la belleza y la gracia. En el Cantar de los Cantares se compara a la amada con la ciudad de Tirsa, resaltando su hermosura y fortaleza. Que esta mujer tuviera ese nombre no es casualidad. El arca misma era el objeto más deleitable para Dios y el pueblo, el centro del gozo y de la presencia divina. Así como Jerusalén fue considerada la ciudad amada, Tirsa se convierte en un eco de esa relación de amor y custodia. Podemos imaginar a Tirsa en medio de los levitas, no al frente con trompetas ni espadas, sino detrás, velando que lo sagrado permaneciera puro. Tal vez no levantaba muros ni libraba batallas, pero su misión era igual de peligrosa, porque tratar con lo santo era exponerse a la gloria y al juicio divino, una tarea que exigía fe, disciplina y humildad absolutas. Aquí se abre la pregunta: ¿no será que la historia oficial silenció a muchas figuras como Tirsa, mujeres cuya labor
fue tan esencial que sin ellas el culto habría perdido su esplendor. ¿Y no será que Dios dejó huellas de su presencia en esos nombres escondidos, para que siglos después nos preguntemos por su verdadero papel? Con esto, Tirsa deja de ser un simple eco y comienza a tomar forma como un personaje real, una levita entre los guardianes del arca, destinada a preservar lo más santo en tiempos de incertidumbre. Y ahora, en la siguiente parte, veremos cómo su papel se conecta con relatos, leyendas y teorías que la muestran como algo más que una simple servidora. La custodia secreta de lo divino. Cuando hablamos de Tirsa como levita, no podemos quedarnos solo en lo técnico, en su origen o en su nombre. Lo que verdaderamente fascina es su papel dentro de la narrativa bíblica y las tradiciones ocultas que rodean su historia. Porque Tirsa no solo aparece como un eco de la genealogía, sino como un símbolo de algo mucho más profundo: la custodia femenina de lo sagrado. En la cultura de Israel, donde los varones ocupaban la mayor parte de los roles visibles, las mujeres eran relegadas a un segundo plano. Pero la Biblia, en sus recovecos, muestra figuras femeninas que desafiaron esa regla. Miriam, hermana de Moisés, lideró cantos y fue llamada profetisa. Débora se levantó como jueza y gobernó a Israel en tiempos de guerra. Ana, la madre de Samuel, ofreció un cántico de fe que resonó durante generaciones. Estas mujeres nos muestran que, aunque los libros oficiales enfatizaran la figura masculina, lo divino nunca excluyó a lo femenino. Es en este contexto donde Tirsa se convierte en un misterio. Se dice que ella no cargaba el arca, porque ese era el deber de los varones levitas, pero sí la custodiaba espiritualmente. Tradiciones rabínicas poco conocidas hablan de mujeres levitas que tejían y cuidaban los velos del tabernáculo. Y esos velos no eran simples telas, eran la frontera entre lo humano y lo divino, el límite entre la vida y la gloria de Dios. Imagina entonces la importancia de esta tarea. Sin un velo puro y digno, el arca podía quedar expuesta. Aquí es donde Tirsa toma un papel casi profético. Ella representaba esa frontera, esa guardia silenciosa que mantenía oculto el misterio, y más aún, su presencia femenina evocaba la imagen del arca viva. Así como el cofre dorado llevaba en su interior la palabra de Dios, una mujer también podía ser custodia de lo divino en su interior. ¿Acaso no fue María, siglos después, la verdadera arca viviente que llevó en su seno al Hijo de Dios? Tirsa, en ese sentido, puede ser vista como un eco profético de lo que vendría, una mujer custodiando el misterio de la presencia divina. Algunos escritos apócrifos y leyendas judías sugieren que, en tiempos de persecución o peligro, las mujeres levitas tenían un rol secreto: esconder y proteger objetos sagrados, incluso arriesgando sus vidas. ¿Y si Tirsa fue una de ellas? ¿Y si en un momento de crisis, cuando los enemigos buscaban el arca, ella estuvo allí, velando porque no fuera profanada? Su papel podría haber sido invisibilizado por los cronistas oficiales, pero la tradición oral guardó su nombre como quien guarda una chispa de luz en medio de la oscuridad. El rol de Tirsa, entonces, no es anecdótico, es revolucionario. Nos dice que la custodia de lo sagrado no pertenece a un género ni a una casta, sino a todo aquel que esté dispuesto a velar por la gloria de Dios. Su figura es un recordatorio de que incluso en las sombras, lejos de los reflectores, hay guardianes y guardianas que sostienen el misterio. Si lo pensamos bien, es hasta lógico que su nombre haya quedado en penumbra. El arca misma estaba siempre oculta tras velos, y la gloria de Dios era tan intensa que nadie podía mirarla de frente. Tirsa, al custodiarla, también quedó envuelta
en ese mismo velo, invisible para la historia, pero presente en lo eterno. La tradición de Tirsa nos deja, además, una pregunta profunda. ¿Cuántas otras figuras han sido silenciadas, ocultas o olvidadas por el peso de la historia oficial? Quizás su silencio no sea olvido, sino una enseñanza. Lo más valioso de la fe a menudo no se ve, se custodia en secreto, como el arca tras sus velos y como Tirsa tras las páginas no escritas. Y es aquí donde entramos a la parte más intrigante de toda esta narrativa: las leyendas, misterios y teorías ocultas que rodean a Tirsa y al Arca de la Alianza. Historias que nos harán preguntarnos si acaso ella no solo fue una guardiana silenciosa, sino una figura central en episodios que la historia prefirió callar. Hablar de Tirsa y del Arca de la Alianza es abrir la puerta a un mundo de leyendas, misterios y teorías ocultas que han alimentado la imaginación de creyentes, místicos e investigadores a lo largo de los siglos. Porque lo cierto es que, cuanto más se oculta un nombre o un hecho, más preguntas se generan en torno a él. Y Tirsa es uno de esos enigmas que parecen diseñados para desafiar la mente y el corazón. Comencemos con lo que sabemos. El arca desapareció de la historia en algún momento, después de la destrucción del primer templo de Jerusalén, cuando Nabucodonosor arrasó la ciudad en el año 587 a.C. Desde entonces, su destino se convirtió en uno de los grandes misterios de la humanidad. Algunos dicen que fue llevada a Egipto, otros a Etiopía, otros que fue escondida en cuevas bajo el monte Sión. Pero entre estas teorías surge una que menciona nombres olvidados, mujeres levitas encargadas de ocultar y proteger el arca cuando los ejércitos extranjeros la buscaban. Y aquí, una vez más, aparece la sombra de Tirsa. Se dice en ciertas tradiciones orales que Tirsa, junto a otros levitas, formaba parte de un círculo secreto que juró proteger el arca con su vida. Algunos incluso afirman que ella fue testigo de un traslado clandestino, cuando el arca fue escondida en un lugar subterráneo, lejos de la mirada de los invasores. En esas historias, Tirsa es vista no solo como cuidadora de velos, sino como guardiana directa del mayor tesoro espiritual de la humanidad. Otras leyendas, más osadas, la vinculan con experiencias místicas. Se cuenta que Tirsa, al custodiar el arca, habría presenciado visiones de fuego y de ángeles que la rodeaban, que escuchaba cánticos celestiales cuando se acercaba al Santo de los Santos, que su pureza espiritual le permitió acercarse más que nadie al resplandor divino sin morir. Esto, claro, no está en los textos oficiales, pero ¿no es acaso así como nacen los misterios? En esos relatos que se transmiten de generación en generación, hasta quedar grabados en la memoria colectiva como un secreto compartido. Algunos investigadores cristianos incluso han hecho una conexión audaz. Tirsa como un prototipo de María. Así como María custodiaba en su seno el Verbo hecho carne, Tirsa habría custodiado en la tierra el arca que contenía la ley y la palabra escrita. Ambas, de alguna manera, fueron arcas vivientes, recipientes de lo sagrado. Y si lo pensamos así, entonces Tirsa deja de ser un nombre perdido y se convierte en un puente entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Pero no faltan las teorías más conspirativas. Hay quienes sostienen que el arca, lejos de ser un simple objeto religioso, contenía un poder sobrenatural tan intenso que podía cambiar el destino de los pueblos. Algunos textos apócrifos sugieren que los guardianes del arca, entre ellos Tirsa, sabían de un secreto que jamás podía ser revelado. Un conocimiento prohibido, una energía divina capaz de destruir naciones enteras. Fue esa la razón por la que Dios eligió guardianes tan específicos, incluso mujeres,
que no estaban en el poder político, pero sí en la pureza espiritual. Y aún hay más. En la tradición cabalística, el nombre de Tirsa aparece vinculado al concepto de la belleza oculta. Se asocia a la idea de que lo más deleitable a los ojos de Dios no es la fuerza ni el poder, sino la humildad, la entrega y la pureza. Tirsa encarnaría ese ideal. No fue una reina, ni una guerrera, ni una profetisa reconocida, pero su vida estaría marcada por la misión de proteger lo más santo sin esperar reconocimiento humano. Estas leyendas nos muestran algo claro. El silencio de Tirsa, en los textos bíblicos, no significa ausencia, sino secreto. Su nombre resuena en las sombras porque su papel fue demasiado grande para ser contado abiertamente. El arca misma era un misterio velado, y ella, como su guardiana, debía permanecer también velada. Al final, la pregunta que surge es inquietante. ¿Qué sabía Tirsa del arca que nosotros desconocemos? ¿Qué visiones experimentó? ¿Qué secretos se llevó consigo al silencio de la historia? Lo cierto es que, aunque no tengamos todas las respuestas, su nombre sigue vibrando como un enigma, invitándonos a mirar más allá de lo evidente. Y es precisamente ese enigma el que nos lleva a la siguiente parte: el simbolismo espiritual de Tirsa, su mensaje oculto para nuestra fe actual y cómo su historia puede iluminar nuestra vida hoy. Hasta ahora hemos visto a Tirsa como figura histórica, como levita, como guardiana y como protagonista de leyendas que rodean al Arca de la Alianza. Pero lo más profundo de su historia no está en lo que pudo haber hecho físicamente, sino en el simbolismo espiritual que encierra su nombre y su papel oculto. Porque lo sagrado, en la Biblia, nunca es casualidad. Cada detalle, cada personaje, cada ciudad mencionada, lleva consigo un mensaje que trasciende los siglos. El nombre Tirsa, como ya dijimos, significa agradable o deleitable, pero este significado no es superficial, está conectado con la idea de belleza que agrada a Dios. En el Cantar de los Cantares se dice: «Hermosa eres, amada mía, como Tirsa, deseable como Jerusalén». Esto nos revela que el nombre no era simplemente geográfico, sino un reflejo de algo espiritual. Tirsa simboliza lo que es hermoso a los ojos de Dios. Y aquí entra su vínculo con el arca. El arca no era valiosa por los materiales que la formaban, oro, madera de acacia, sino por lo que contenía y representaba: la alianza de Dios con su pueblo, su presencia viva entre los hombres. De la misma manera, Tirsa no habría sido reconocida por su posición social o por un título visible, sino por lo que guardaba en su interior: pureza, fidelidad y capacidad de custodiar lo divino. Este simbolismo nos habla directamente a nosotros hoy, porque todos, de alguna manera, estamos llamados a ser guardianes del arca espiritual. Ya no cargamos un cofre dorado por el desierto, pero sí llevamos en nuestro corazón la fe, la palabra de Dios, la presencia de Cristo. Y en ese sentido, cada creyente es un pequeño Tirsa, un custodio de lo sagrado en medio de un mundo que intenta profanarlo. Tirsa representa también la importancia de lo oculto. En un tiempo donde lo que se valora es lo visible, el éxito, los títulos y el reconocimiento, ella nos recuerda que lo más valioso está muchas veces escondido. La custodia del arca se hacía tras velos, sin aplausos, sin gloria humana. Así también, la fe verdadera se vive en lo secreto, en la oración silenciosa, en la pureza de la intención, en los actos de amor que nadie ve. Tirsa encarna esa verdad. Lo que agrada a Dios no siempre es lo que brilla ante los hombres. Algunos estudiosos han hecho un paralelo que resulta revelador. Así como María, la madre de Jesús, fue llamada bendita entre las mujeres
y se convirtió en la custodia del Verbo encarnado, Tirsa sería una figura anticipada, una sombra profética de esa misión. María llevó en su seno al verdadero arca, al Hijo de Dios, y Tirsa habría velado en silencio el arca material que anunciaba esa realidad. Ambas, separadas por siglos de historia, comparten un mismo misterio: la mujer que guarda lo divino en su interior. Pero hay algo más. Tirsa no solo simboliza lo agradable y lo puro, sino también lo perseverante. Custodiar el arca no era un acto de un día, sino una vida entera de disciplina y entrega. En nuestra vida espiritual, esto nos enseña que la fe no se sostiene solo en grandes momentos de fervor, sino en la constancia diaria, en ese compromiso silencioso que, como un guardián, nunca descansa. Tirsa nos habla de perseverar en lo pequeño para custodiar lo grande. Y si miramos a nuestro alrededor, su mensaje es más actual que nunca. En un mundo que ha perdido el sentido de lo sagrado, donde lo divino se relativiza y se convierte en objeto de burla o indiferencia, necesitamos guardianes como Tirsa, hombres y mujeres dispuestos a velar por la fe, a proteger la llama del Espíritu, a vivir con dignidad frente al misterio de Dios. Tirsa nos enseña que no importa cuán olvidado esté tu nombre en la historia humana, porque si has custodiado lo divino, tu misión tiene valor eterno. Tal vez nunca serás reconocido en esta tierra, pero ante los ojos de Dios serás hermoso, deleitable, como Tirsa. Este simbolismo, esta enseñanza que trasciende los siglos, nos prepara para el cierre de este viaje, una reflexión final que nos invita a mirar nuestra propia vida y preguntarnos: ¿qué arca estoy custodiando yo? ¿Qué misterio divino se me ha confiado y cómo lo estoy protegiendo? La historia de Tirsa nos lleva a una conclusión que va mucho más allá de un simple dato bíblico. No se trata solo de saber si realmente existió como levita, si custodió el arca con sus manos o si su nombre fue silenciado en las crónicas oficiales. El verdadero poder de Tirsa está en lo que representa: la fidelidad silenciosa, la custodia de lo divino, la belleza que agrada a Dios aunque el mundo no lo vea. El Arca de la Alianza fue, durante siglos, el centro de la fe de Israel. Allí Dios se manifestaba, allí habitaba su gloria. Y Tirsa, en la penumbra de la historia, aparece como una guardiana de ese misterio. Una mujer que, sin tronos ni coronas, sin títulos ni honores, habría sostenido la santidad de lo más sagrado. Su nombre, oculto entre velos, es una metáfora de todo lo que la historia oficial calla, pero que el cielo jamás olvida. Y es aquí donde esta historia se conecta contigo. Porque la pregunta no es solo quién fue Tirsa, sino qué parte de mi vida estoy custodiando como un arca. Todos tenemos un misterio dentro: la fe, la esperanza, los dones que Dios nos ha dado. Pero no siempre los protegemos. Muchas veces dejamos que se profanen, que se desgasten, que pierdan su brillo. Tirsa nos invita a volver a ese lugar de reverencia y cuidado, a entender que lo sagrado merece guardarse con celo, aunque nadie lo aplauda. Si ella, sin reconocimiento humano, pudo custodiar lo más santo, ¿qué nos impide a nosotros velar por lo divino en nuestro interior? Tal vez tu oración diaria, tu gesto de amor, tu perseverancia en medio de la dificultad, sean tu manera de custodiar un arca invisible. Y aunque el mundo no lo note, el cielo sí lo ve. El misterio de Tirsa, entonces, no está en los libros olvidados, sino en la enseñanza que deja a cada generación. Lo más valioso no siempre es lo visible. A veces, el verdadero poder se esconde en el silencio, en la fidelidad discreta, en la vida entregada a lo divino. Así como el arca estaba velada tras cortinas, así también los guardianes de Dios
suelen estar escondidos, pero son ellos quienes sostienen el mundo. Al cerrar este recorrido, recuerda que Tirsa sigue viva en cada alma que custodia la fe con humildad, en cada corazón que protege lo sagrado sin esperar recompensa, en cada persona que, como ella, entiende que lo deleitable para Dios no es la grandeza exterior, sino la pureza interior. Y ahora, querido espectador, la pregunta es para ti. ¿Serás un guardián del arca que Dios puso en tu vida? ¿Serás como Tirsa, esa chispa de luz que sostiene lo eterno aunque nadie lo vea? Gracias por acompañarnos en este viaje lleno de misterio y fe. Esto fue La Historia Secreta, donde desvelamos lo que pocos se atreven a contar. Y recuerda, los nombres olvidados por la tierra son los que brillan con más fuerza en el cielo.